noches. Buenas noches. Buenas tardes todavía, ¿verdad? Tempranito. Les damos la bienvenida y le agradecemos a todas y a todos por asistir a este evento histórico para nosotros como estudiantes, pero tanto también para la comunidad que nos acompaña, ¿verdad? El poder tener esta gran visita en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Mi nombre es Brenda Vázquez, soy estudiante de tercer año nocturno en esta facultad y presido la Organización de Mujeres Estudiantes de Derecho, identificada por sus siglas en español como la OMED. Y yo, Yarelis La Torre, presidenta del Movimiento Pro Justicia Social y estudiante de segundo año nocturno, y para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. Tanto la OMED, Intermujeres, como el Movimiento Pro Justicia Social buscan promover el interés de la educación y la discusión sobre temas que nos conciernen a la sociedad sobre nuestros derechos. Nuestros objetivos principales son el construir fuentes de comunicación y apoyo, y queremos dar a conocer temas para contribuir con las causas que adelantan los fines de la equidad, justicia y el bienestar para las comunidades de nuestro país y el mundo. Es por eso que nos complace presentar en la noche de hoy a una mujer extraordinaria, que ha sido un ejemplo para todas y todos que luchamos por las injusticias del país, injusticias del mundo. Pero antes de presentar a nuestra invitada de honor, presentamos a la profesora María Dolores Fernós en representación de Intermujeres para darnos su mensaje. Buenas noches. A nombre del Instituto sobre Estudios de las Mujeres, el Género y el Derecho, Intermujeres, aquí en nuestra facultad, le damos un saludo muy breve a las autoridades universitarias, a los coauspiciadores, a ustedes en la audiencia. Qué bueno que están aquí. A nuestra invitada, a la señora Carlotto, doña Estela, abuela de la Plaza de Mayo, abuela de Guido. Aquí otra abuela. La enamorada abuela de Bertín le da la bienvenida y le comparte que entiendo perfectamente que hubiera buscado con empeño a su nieto, porque ese es un amor transmitido, un amor retransmitido, un amor duplicado, un amor recrecido, un amor aumentado al amor que sentimos hacia nuestros hijos. Doña Estela, abuela de Mayo y de todos los meses, y de todos los años y décadas que estuvieron luchando. Estamos ávidas por escucharla. Estamos encantadas de tenerla con nosotros. Nuevamente, bienvenida. Presentamos a la decana de estudiantes de la Facultad de Derecho, a la doctora Iris Camacho. A todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a esta su casa, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Gracias a Estela Valdete Carlotto por honrarnos con esta visita, a Rede por hacernos parte de esta experiencia única de la visita de Estela a Puerto Rico, a nuestros estudiantes por estar aquí, y a la OMED y al Movimiento Pro Justicia Social por su entusiasmo y dedicación para que esta actividad sea un éxito. Hoy me siento sumamente orgullosa de ser la decana de estudiantes de esta Facultad de Derecho y quiero contarles dos cosas, dos detalles a Estela. Una, que quizás los profesores y las profesoras de esta facultad en ese agosto del 2014 vivimos la alegría de el encuentro con su nieto con una alegría muy cercana, con una emoción muy íntima, como si nos hubiera ocurrido a nosotros. Y ese día yo doy fe de que incluso lloramos, como si los hubiéramos conocido, como si hubieran sido nuestros vecinos de toda la vida. Y también que muchos de nosotros conocimos de ustedes por la película La Historia Oficial, y película con la cual comienzo mi curso de Historia del Derecho cuando imparto aquí en la Facultad de Derecho. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial. Muchísimas gracias a la decana Camacho
entonces ahora invitamos a el señor Ángelo García, presidente de la Red de Esperanza y Solidaridad de la Diócesis de Caguas, la organización Redes. Por favor. Buenas tardes a todos y todas. Red de Esperanza y Solidaridad de la Diócesis de Caguas, organización que invita a Puerto Rico a la señora Estela Barnés de Carlotto, que viene acompañada de su hija Claudia Carlotto, y de la señora Beatriz Fullón, que también trabaja con grupos de mujeres víctimas de violencia. Nuestra organización tiene como objetivos crear conciencia sobre la situación de pobreza, desigualdad e injusticia y sus causas en la que viven millones de personas en Puerto Rico y en el mundo. Canalizar ayuda material hacia grupos y comunidades que sufren directamente la injusticia. Solidarizarnos con personas, grupos y comunidades que trabajen para hacer de nuestro mundo uno mejor, porque aún creemos que podemos lograrlo. Como parte de las actividades que realizamos para crear conciencia de la situación en que viven millones de personas en el mundo, es que tenemos esta actividad. La lucha de las mujeres por la verdad, la justicia y la identidad. Desde siempre nuestro equipo ha estado pendiente a las situaciones de violación de derechos humanos en el mundo y de manera particular en nuestro continente latinoamericano. Por eso la situación de desaparecidos y desaparecidas en Argentina durante la dictadura militar siempre ha estado presente en redes. Cuando en agosto del año pasado conocimos la noticia de que había aparecido el nieto número 114 y que era el nieto de la presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo, nos emocionamos. Y miren, rápidamente comenzamos a reflexionar sobre la necesidad de no perder la esperanza. Si luchamos y perseveramos en esa lucha, siempre triunfaremos. Inmediatamente pensamos en Clarisa y Karina como hija y nieta de nuestro querido Oscar López Rivera. Confianza a ellas, porque al igual que a todo boricua de que pronto tendremos a Oscar en casa. Agradecemos a los que han colaborado con redes para que esta visita pudiese ser una realidad. A la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, a su decano, el licenciado Julio Fontanet, a la Organización de Mujeres Estudiantiles de Derecho, el Movimiento Pro Justicia Social, al Instituto Intermujeres, de una manera especial a la profesora Fernoso, a la Oficina Legal de la Comunidad y a la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana. En especial a nuestro colaborador, el licenciado Rafael Rodríguez. Un aplauso, por favor. Ellos son los y las gestores de la actividad de esta noche y la colaboración de redes con la Inter. También agradecemos al Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles, por supuesto con mucho cariño al licenciado Julio López y Josefina Pantoja, al municipio autónomo de Caguas, al Hotel Four Points by Sheraton de Caguas, al suplemento En Rojo de Claridad y a todas y todos nuestros amigos y amigos que a nivel personal nos han ayudado. Les estamos eternamente agradecidos.
Queremos, antes de continuar, recordarles que este sábado 28 de marzo, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, tendremos el conversatorio con mujeres sobre la participación de estas en la defensa de los derechos humanos. Dicho evento será en el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, en la avenida Ponce de León, en Río Piedras, casi al frente de la estación del tren y la tertulia. También el sábado de 4 a 4:33, domingo 29, de 4 a 4:33, la señora Estela estará compartiendo con las 33 mujeres por Oscar hasta su regreso. Como saben, y los que no sepan, la actividad se hace el último domingo de cada mes en el puente Dos Hermanos, y es la actividad de apoyo para la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera en el puente Dos Hermanos de San Juan. Y la última actividad en la que la señora Estela estará compartiendo con nosotros será el lunes 30 de marzo a las 7 de la noche en el panel La participación de las mujeres en la lucha por los derechos humanos en Puerto Rico y Argentina. La misma será en la capilla San Francisco Javier del barrio Navarro en Gurabo. Así que sin nada más pasamos a la actividad y bienvenida, doña Estela, a la tierra de Oscar. Bueno, un fuerte aplauso nuevamente. Y antes de comenzar, queremos la señora Estela Barnes de Carlotto nos ha enseñado durante décadas la importancia de luchar, educar y moverse para conseguir justicia social y hacer valer su voz por nuestros derechos humanos de todas y todos. Durante casi 4 décadas, Estela de Carlotto buscó a su nieto y colaboró para encontrar a los hijos de miles de desaparecidos durante los años de la Junta Militar Argentina. Carlotto se unió a la Organización de Abuelas de Plaza de Mayo a fines de los 70. Fue considerada en varias ocasiones como candidata al Premio Nobel de la Paz y su búsqueda pronto se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos humanos en Latinoamérica. El 5 de agosto del 2014, a los 84 años, después de casi 40 años de lucha y de otros 113 nietos recuperados, de Carlotto pudo añadir otro capítulo a su historia. Pero antes de comenzar este gran foro, queremos leerle un pedazo de la canción Para la Memoria. No la voy a cantar porque no canto bonito, así que comenzaba así. El ejercicio de no olvidar nos dará la posibilidad de no repetir. Cargando en ancas los hombros se van quedando los años, no se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Sin más. Yo estoy acostumbrado a mi nombre Ignacio y lo quiero seguir manteniendo, lo voy a seguir conservando. También entiendo que hay una familia que hace 30 y pico de años que me está nombrando de esa manera y para ellos soy libre. El nieto de Estela de Sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida a la gran Estela Barnes de Carlotto, presidente de las Abuelas de la Plaza de Mayo y símbolo de una verdadera lucha por los derechos humanos. Un fuerte aplauso.
tardes, queridísimos amigos. No dejo de sorprenderme en estos días, breves horas que estoy en este querido país, de la simpatía, el cariño, la cordialidad y la exagerada figura con la que me plantean, que me da un poquito de pudor, porque yo soy una persona, una mujer común, que le tocó, porque así lo quiso una dictadura cívico-militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, al tocar lo más sagrado que tiene una mujer, que son los hijos. Somos mansas, somos dulces, pero cuando nos tocan un hijo, hay una leona, sacan las uñas y pelea por esos hijos. Y no piensa si hay miedo, si hay riesgos, si hay tiempos. Para el amor por los hijos no hay tiempos. Se los ama desde que se los trae al mundo, y mientras vivimos somos las mamás a los que ellos todavía acuden, nos necesitan, a pesar de que ya son muy mayores y son abuelos. Ya algunos de mis hijos estamos siempre juntos tratando de sostener esta familia. Fíjense que esta dictadura cívico-militar trajo un proyecto, un plan terrorífico impensado para nosotros. Quizá nuestros hijos, los que tenían una militancia política, en el caso particular de mi familia, Laura y Claudia eran estudiantes en la Universidad de La Plata. Ellos quizá, y sus compañeros y otros dirigentes de más edad, ya sabían lo que se venía y nos advertían tiempos antes de lo que iba a acontecer en un futuro próximo. Entonces, nosotros, parte de una generación que nació con dictadura. Yo nací en el 30, la primera dictadura en Argentina, me crió las dictaduras sucesivas con mentiras y mala información de la prensa monopólica, que todavía aún hoy lo sigue haciendo. En la escuela un día no se trabajaba, que era el día del comunicado número 1, y los ganadores de nada, porque venían con la fuerza de las armas, decían que venían para hacernos el bien, y siempre nos dejaron el mal. Papá no trabajaba, no íbamos a la escuela, y el día siguiente parecía que no había pasado nada, porque yo no recuerdo, nací en la capital federal, en Buenos Aires, a los 10 años ya en La Plata, que es mi ciudad de adopción. No viví en el medio del campo donde no llegaba la información, viví donde había movimiento social. No hubo una respuesta, nunca. Aunque hubo muertes en el 55 en un atroz bombardeo de la Plaza de Mayo, donde se mataron centenares de personas. No salieron las familias, no hubo carteles, no hubo... Quizá había toda una conmoción de protesta, pero en los estudiantes y en los obreros en general. Y el resto seguimos caminando. En esta época fue muy distinto ya, ¿no? Esta dictadura que se anunció en los primeros tiempos con el gobierno constitucional de una mujer muy inepta, pero que heredó el cargo por ser la esposa del presidente Perón en su momento en que ya él falleció por enfermedad. Ella era la vicepresidenta y quedó como presidenta, una mujer incapaz. Ya se anunciaba la represión. Se había formado, nació una asociación ilícita, terrorífica también, Alianza Anticomunista Argentina, AAA, que secuestraba personas opositoras, las asesinaban, pero el cadáver aparecía para muestra de que no se debía pensar en contra de esta gente, ¿no? Que estaba la presidenta, una figura incapaz, y el resto eran los que se movían atrás, que eran los que después iban a hacer el golpe. Eso se palpaba, se olfateaba en las ciudades, sobre todo universitarias o obreras importantes del país, y entonces vinieron los miedos. Nosotros, que no habíamos hecho
ningún movimiento espectacular en épocas pasadas, teníamos miedo ahora porque éramos padres de esos chicos que se reunían en nuestras casas, en esos tiempos de esta señora como presidenta, legal por supuesto, se reunían en nuestras casas para comentar sus movimientos políticos, hacer carteles. Yo siempre digo, hasta les dábamos, yo recuerdo haberle dado sábanas viejas y ellos hacían sus carteles para después por la calle levantarlos con las consignas. Y era a la luz del día, era claro, era impensado que iba a venir una represión tan feroz, pero nos advertían igual, nuestros hijos, vienen tiempos malos. Quiere decir que cuando se anuncia la marchita y el comunicado clásico de los salvadores de la patria, a nosotros ya no nos permitió la historia que nos iba a tocar vivir, ser indiferentes. El miedo y luego el tratar de convencer inútilmente a nuestros hijos que no tuvieran una participación visible política estudiantil. Les ofrecíamos hacer otras cosas que habíamos hecho nosotros y yo recuerdo que la sonrisa de mis hijas era decirme: mamá, lo que vos hiciste no sirvió. No hay que remendar la historia, hay que cambiarla de raíz. Nosotros queremos no caridad ni dádiva o lo que me sobra, sino un cambio social. Y la frase más fuerte que se me fue grabando para aprender de ellos lo que realmente necesitaba nuestro país era: queremos justicia social. Claro, justicia social es que todos vivan en un país dignamente, que tengan mínimamente las necesidades básicas satisfechas, que puedan comer todos los días, tener un techo, tener la salud atendida, la educación de sus hijos, prosperar, el descanso, el ocio. Y todo eso se había perdido. Fuimos entendiendo y con miedos aceptando esa decisión. Yo repito, y acá lo hago por primera vez, pero en mi país lo hago muy seguido y a propósito, porque como todavía hay resabios, cuando recuerdo, y la voy a nombrar a Laura porque fue la que no está, Claudia felizmente está, porque ellos quisieron destruir las familias, creyeron que nos íbamos a disgregar y el miedo nos iba a poner abajo de la cama a llorar, y se equivocaron porque la familia está unida, los hijos están presentes, todos estamos por los derechos humanos, todos estamos trabajando por un país mejor, defendiendo la democracia. Entonces yo digo ahí sí, no nos han vencido. Pero yo recuerdo, no sé, Laura estaba en los primeros tiempos de su universidad, él iba a seguir el profesorado de historia, en una charla así tomando un café en una de las calles de la ciudad de La Plata, digo: Laurita, te tenés que ir del país porque te va a pasar lo que estás vos llorando todos los días cuando venís a contarnos que tal compañero lo mataron, tal otro lo secuestraron, y mis maestras, yo era directora de una escuela, venían también llorando lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que habían vivido. Una vez a una de ellas le dejaron dos chiquitos porque secuestraron en la puerta de su casa al padre que los llevaba y se los dejaron como dejan un gatito, téngalo, ya los vamos a venir a buscar. Nunca volvieron, ella los llevó después a donde correspondían estar. Y le digo: Laura, con papá pensamos que te tenés que ir del país porque te van a matar. Entonces dijo, siempre sonriente, porque tenían una alegría enorme de vivir, una forma que no se le veía el ceño angustiado ni rencoroso, sino una fuerza de adentro clara, fresca. Mamá, no me voy a ir, mi proyecto de vida está acá. Todos tenemos un proyecto de vida, nadie quiere morir. Pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano.
¿Por qué lo recuerdo? Y porque ahí me pintó claramente su decisión, su proyecto, como fue también el de Claudia, como fue el de Guido, el tercer hijo. Remo, el cuarto, era muy pequeño. Fue el que sufrió la ausencia de sus hermanos. Sufrió la muerte de su hermana mayor. Claudia ya estaba perseguida y temíamos por ella. Laura seguía en La Plata, en la ciudad donde la iban a secuestrar. Pero secuestraron primero a mi esposo, porque era el padre de estas dos jóvenes. Ahí aprendí a buscar a una persona con ese término nuevo que nace en América Latina, desaparecido, porque se lo había tragado la tierra. Él tenía una pequeña industria de pintura, yo era docente, un hogar de clase media, lleno de proyectos, sueños. Ninguno de los dos, tanto mi esposo como yo, pudimos ir a la universidad porque económicamente teníamos que trabajar, pero era un sueño que nuestros hijos fueran a seguir un estudio superior. Es el sueño de todo padre, madre. Y esto nos sorprende y nos encuentra en la necesidad de salvarlos. Por ser el padre, lo secuestran un 1 de agosto del 77, cuando él va a buscar una camioneta que le había prestado a Laura para mudarse y no se le devolvieron en horario que cumplían religiosamente como buenos militantes, justamente para cuidarnos. Al ir a buscarle, esa casa había sido allanada, habían matado a un joven allí, habían secuestrado a una pareja que vivía ahí con Laura, y a él lo secuestraron por 25 días. Entonces yo tuve que quedarme con los dos hijos varones y seguir trabajando como si nada. ¿Por qué? Porque la prensa decía de nuestros hijos que eran terroristas, que eran subversivos. Entonces uno pensaba que la gente, el vecindario, que les creía, si se enteraban de que yo tenía una búsqueda de mi marido, iban a decir, por razón, ¿en qué andaría este hombre? Porque era pensar de la víctima mal. Inclinaban, como lo siguen haciendo, a pensar mal de la víctima para salvar a los delincuentes victimarios. Entonces había como una especie de gueto de ocultamiento. Yo iba a la escuela, cumplía con mis obligaciones de directora, horarios, actividades, sonrisas, buen humor, porque era mi obligación. Pero en mis horas libres, a buscar. De mis maestras solo 2 sabían lo que me pasaba, el resto ignoraban. Y empecé a golpear puertas. La lógica me decía, me van a ayudar las personas que yo conozco. Fui a hablar con algún político importante que no hizo nada. Al contrario. Después fue a anunciar por Europa que los desaparecidos estaban muertos. ¿Cómo lo sabía, no? Nosotros no sabíamos nada. ¿Por qué no lo dijo en el país? ¿Por qué no hizo algo? Fuimos a hablar con los jerarcas de la Iglesia Católica, porque la mayoría éramos católicos, las que no eran también. Decían, nos va a ayudar el arzobispo. El arzobispo entregaba gente. El arzobispo ayudaba a la dictadura. Había entregado hasta su propio sobrino a los militares. Este joven falleció. Y él se jactaba de todo esto. Un arzobispo que pasó a la historia negra. Hoy ya saben quién es, quién fue, no vive. Pero nuestras confesiones aprovechaban a escuchar lo que le decíamos, sacándonos información que después transmitían. Las bases de la Iglesia y unos 7 obispos fueron solidarios, claros, y se jugaron la vida por nosotros.
Uno de ellos hasta la dio, como Monseñor Angelelli, un obispo de una provincia de La Rioja. Las comunidades de base que eran progresistas con la teoría de la liberación, de esa teoría católica lógica para un mundo feliz, sano, desaparecían. Pero nosotros confiábamos, no sabíamos que estábamos hablando con el enemigo. También me tocó pude hablar con un militar de alta graduación, que en vez de ayudarme me mandó a alguien a que me interrogara en mi casa. Y a mí me quedó, al no volver mi marido, la búsqueda de él. No me decían nada, dónde estaba, no estaba en un hospital, no estaba en una comisaría, no estaba en un regimiento, se lo habían tragado la tierra. Y cuidar a los otros 2 hijos, no dormir en mi casa porque también me fueron a buscar a mí, no me encontraron felizmente. Él fue liberado 25 días después en un estado calamitoso, que no nos imaginábamos ninguno de que se hacían esas cosas en nuestro país, porque todo fue clandestino completamente. Y él, al llegar a donde estábamos refugiados, en horas de la madrugada de un 25 de agosto del 77, habló por 8 horas seguidas contando lo que vivió en ese cautiverio. Y creíamos que se había vuelto loco porque era terrible lo que contaba. Las torturas aberrantes, las vejaciones, la muerte a través de una inyección, los diálogos que escuchaban porque estaban todos encapuchados, esperando ser asesinados. Escuchaban el diálogo de los asesinos diciendo, bueno, ¿a dónde llevamos a esto? ¿Dónde los tiramos? ¿Dónde los enterramos? Todo en la oscuridad del no saber. No se había vuelto loco, estaba contando una verdad. Por suerte él siguió en su fábrica trabajando y seguíamos cuidando a nuestras hijas, nuestros hijos, hasta que llegó el fatídico día en que Laura, ella se había ido de la ciudad, no del país. No llamó más, no escribió más y no tuvimos noticias de ella. Y ahí empezó, por mi parte, pero ahora con mi esposo, una nueva búsqueda de una persona que se la tragó la tierra. Recursos de habeas corpus, hechos por nosotros porque los abogados desaparecían. Y la respuesta a esos recursos de habeas corpus era el calco para todos. Miren, una abuela pidió por su nietita de 3 meses y le contestaron lo mismo que contestaron a un abuelo o a otro adulto. No se encuentra detenido, se desconoce su paradero. Una bebita. Y ahí se veía que era como un sello. Había que contestar y contestar lo mismo. A mí me llegó, y a nosotros nos llegó la respuesta al único que presentamos porque nos dimos cuenta de que era inútil, 2 días después de enterrar a Laura. Con esa respuesta, no se encuentra detenida, se desconoce su paradero. Ya sabíamos el paradero de Laura, pero esa muerte nos comprometió más a seguir luchando, a perder, si habíamos tenido miedo en algún momento, los miedos totalmente. Nos habían hecho lo peor, lo contrario a la naturaleza, enterrar una hija. En ese entierro tomamos decisiones con mi esposo. Yo dije, voy a salir a buscar justicia y a buscar su hijito, porque ella estuvo 9 meses secuestrada en uno de los centenares de centros clandestinos de detención que habilitó la dictadura en todo el país. Y cuando hablo de campos de detención o campos de concentración, no estoy hablando de un Auschwitz ni nada parecido de lo que apareció en películas o documentales de la última guerra mundial, donde era visible, donde se veía terriblemente lo que hacían. Acá eran lugares, fachadas honestas y adentro el terror de la tortura, la muerte y maternidades clandestinas
donde la joven secuestrada, militante, popular, era torturada y vejada como las demás, pero la dejaban vivir hasta que naciera su bebé. Pero no por humanidad, ni para salvarle la vida, ni para nada, simplemente porque se iban a quedar con ese niño, porque a ella le esperaba la muerte. Laura tuvo su bebé en junio y 2 meses después la asesinaron. En el interín, salir a la calle sola, a repetir la historia de la búsqueda de Valque con mi esposo, a ver los mismos personajes que nunca respondían. Al contrario, tuve la oportunidad de ver a un alto jefe militar, secretario del presidente de facto, Videla, asesino que va a ocupar unas páginas negras de la historia. Pude verlo porque yo, como docente, era amiga de su hermana, una buena persona, y en los tiempos en que teníamos el trabajo en común como docentes, yo había ido a la casa de la madre de este señor Vignone, último presidente de facto en la Argentina. Era un hombre como cualquiera, sabía que era militar, a mí los militares no me asustaban en ese tiempo. No los repudiaba porque no dimensionaba yo nada de lo que ellos estaban preparando en esas fechas. Cumpleaños de su familia, con sus hijos, un padre común, un hombre común, que cuando me recibió, buscándola a Laura, unos días después de que Laura no respondió a llamados, ni llamó, ni escribió, ya era otra persona este hombre. En el Comando en Jefe del Ejército, que es un edificio enorme, en pleno centro de Buenos Aires, donde pasé por no sé cuántos controles de a ver si llevaba, no sé qué pensaban que llevaría yo, una mujer llorando, ¿no? Y con un revólver sobre su escritorio, me escuchó muy nervioso cuando le pedí que no mataran a mi hija. Que si ella había cometido algo malo para ustedes, júzguenla con las reglas de la justicia, que nosotros la vamos a esperar. Y él se volvió loco total. Dijo, de ninguna manera. Yo vengo del Uruguay, ahí los tupamaros se fortalecen en sus condiciones en la cárcel y nosotros acá no queremos que esto pase. Señor, acá hay que hacerlo. Matar. Entonces yo ya pensando, Laura está muerta. Bueno, díganme dónde está. Si ya la mataron, devuélvanme el cuerpo. Porque nos volvemos locas buscando en los cementerios, en las tumbas anónimas, NN, a ver si era la fecha de alguno de los nuestros buscados. Él me tomó unos datos más. Pero Laura estaba viva. Laura estaba esperando a su niño, estaba en ese lugar siniestro, con otros prisioneros, algunos fueron liberados, pude saber, y hasta el día fatídico de su muerte, de su asesinato, 25 de agosto. Y tuve entonces el privilegio, por habérselo pedido a este asesino, de que nos entregaran el cuerpo de Laura el mismo día de su muerte, a través de la policía de la provincia de Buenos Aires. El ejército dejó la orden, señora. Llévesela. ¿Y dónde está mi nieto? ¿Dónde está su hijito? Acá no hay bebé. Firme acá y se llevan. Fui con mi hermano, fui con mi marido. Y a partir de ahí, la certeza de que ella descansaba, poder llevarle una flor, y cada vez que iba a renovar mi compromiso de buscar justicia, como dije, para ella, sus 30.000 compañeros, y buscar su hijito. Y bueno, dejar todo, me jubilé y conocí a las primeras abuelas, porque alguien me dijo, no estés sola si hay otras señoras como vos, juntate. Y ahí fui, me recibieron con alegría,
qué suerte una maestra para hacer cartas, porque cada una venía. Somos tan distintas todavía las abuelas entre nosotras, nos miramos y seguimos siendo distintas, con cultura distinta, religión distinta, pensamientos de ideología distintas, pero muy unidas por ese gran amor, ese orgullo que sentimos por estos hijos que entregaron la vida, con esa fresca juventud que querían vivir, como dijo Laura, tenían proyectos de vida, por eso esperaban hijos, para que heredaran después los beneficios de su lucha. Y estas abuelas son mis compañeras de toda la vida. Estas abuelas ya quedan pocas. Fíjense que yo ya tengo es la edad que tengo, otras tienen más, otras tienen un poquito menos. Pero los años nos fortalecen en la forma en que hemos asumido nuestro trabajo. Desde el amor profundo por los hijos, de la convicción inalterable de que no se puede abandonar la búsqueda de la verdad, que no podemos perder la memoria y que es necesario juzgar y condenar con todo el peso de la ley y en tribunales ordinarios. No se creó ningún tribunal especial, ni jueces especiales, ni leyes especiales. Tribunales comunes que juzgan al que roba una gallina, un pan o lo que fuere, los juzga a ellos con todo el proceso de defensa en juicio, o sea, tienen sus abogados. Y ese es el proceso que hemos ganado después de tantos años en Argentina, con la lucha de un pueblo, porque si bien estábamos solas, al principio muy no comprendidas, nos miraban de costado, tenían miedo. Había gente que miraba de costado porque no quería que le pasara lo que le pasó a esa señora. Yo tengo hijos, por favor que no les pase lo mismo. El miedo es respetable porque se está defendiendo la vida de los hijos. Lo que no es respetable es que con el pretexto de se haya colaborado en entregar a estas personas, como lo hicieron muchos grandes personajes civiles de nuestro país, que tienen grandes industrias, grandes empresas, porque ellos defienden su bolsillo, ellos defienden el dinero, ellos no defienden nada, no tienen patria. Porque el dólar, universal moneda, es lo que los hace pensar primero en eso, ¿no? Y luego en lo demás, si es que piensan. Por eso, en nuestro país, ya tenemos la democracia más larga de nuestra historia. 31 años, y esperemos que sea para siempre. Lo vamos a conseguir. Y hubo años de impunidad, a pesar de gobiernos constitucionales, leyes que permitieron la libertad para todos y convivencia en las calles. Hasta se daban el lujo de ir a la televisión y decir, sí, maté 30, los tiré vivos al mar o al río de la Plata. Y después iba a su casa. Y nadie lo podía detener porque estaba perdonado. Pero vinieron tiempos buenos, en esta época que llamamos la década ganada en la Argentina, donde vino un extraño político del sur, también perseguido, él y su señora, a gobernar nuestro país. No lo conocíamos. No era un político de los comunes que uno conocía en Buenos Aires y toda esa zona, era del sur. Y hasta tenía el defecto, decíamos nosotros, de que tenía un apellido difícil de pronunciar, Kirchner. Nos costaba. ¿Quién es? ¡Qué sorpresa! Fue, lamentablemente porque ha muerto, un excepcional gobernante, un comprometido militante de los derechos humanos, un hombre que pensó en su pueblo, en su gente y en sus compañeros.
porque él era estudiante en la Universidad de La Plata, junto con su mujer, la actual presidenta Cristina. Ellos también fueron perseguidos. Yo a veces pienso si Laura no caminó por esas diagonales de la mano de Cristina, que eran todos jóvenes, eufóricos de expresiones de libertad. Por eso ganamos tanto. Ganamos leyes que fueron derogadas por inconstitucionales, estas de la impunidad, desaparecieron. Por eso la Suprema Corte fue renovada. Por eso se reparó económicamente, se reparó moralmente a las víctimas y se sigue avanzando en la Argentina. Por eso yo viajo mucho por este tema, porque en el mundo pueden estar nuestros nietos, ya son adultos, se pueden haber ido por trabajo, estudio o por ganas de conocer otros países. Y además para que el mundo sepa que esto no hay que olvidarlo, que hay que compartirlo porque nos toca a todos. Lo que pasa hoy en un lugar es para ofender, si es malo, a todo el mundo o para beneficiar a todo el mundo. Por eso, ¿cómo no voy a acompañar y estar con ustedes para que López vuelva? Por lo que me he enterado, es una persona extraordinariamente fuerte, porque para estar en esa situación, 33 años, tiene que tener la fortaleza del guerrero, del militante, del que sabía lo que quería y no lo dejaron, que es otra cosa. Con el regreso de él, se van a multiplicar los López en este país. Y piensen en la juventud de este país. Yo estuve hoy en una escuela y uno dice, el chico piensa en la pavada, así dicen a veces los malos. Los chicos piensan muy bien ahora, en estas épocas, en esta modernidad, y tienen conciencia de lo que pasó, tienen conciencia del rol que tienen que desempeñar ahora, donde están, y más adelante cuando sean adultos. En la Argentina los chicos ya votan a los 16 años. Yo también visito muchas escuelas, universidades, en fin, de estos jóvenes, donde hay que enseñarles, porque los medios monopólicos no le enseñan, los desinforman, les quieren infundir miedos, quieren separarnos, pensar que es un enemigo el que piensa distinto, y no es así. Enseñarles a votar, porque tienen una responsabilidad ciudadana increíble, porque el que emite un voto está diciendo lo que va a pasar por 4 años mínimamente en su país. No es poner un papelito así en una urna. Hay que saber qué nombre va ahí, qué es lo que va a hacer, qué promete hacer en su reinado cuando esté sentado en el sillón. Y entonces después ver si me gusta o no me gusta eso. Enseñarles a pensar, enseñarles a discernir. Acá enseñarles, me imagino lo hacen, yo me encontré con unos jóvenes maravillosos hoy, desde una profundidad increíble, de un respeto, de un silencio, de mirarnos a los ojos y ver en ellos el ida y vuelta, no el distraído, no. Entonces esa es la riqueza que tenemos en nuestros países, la juventud. Son el presente y son el futuro. Pero hay que cuidarlos y hay que guiarlos. Todavía son tiernos. Nosotros en la Argentina tenemos elecciones pronto y está que arde el país por esa lacra que anuncia que hay que olvidar, el pasado es pasado, dejemos atrás, basta. Vamos a abrir las cárceles para que salgan esos pobres genocidas. De total, ¿qué han hecho? Matar 30.000 personas, robar 500 nietos, niños.
despojar de los bienes y robar los bienes también a los prisioneros. Y si no dice, bueno, basta de recordar, ¿no? La memoria hay que clausurarla. Qué peligro. Pero por suerte lo sabemos. Por suerte hoy ya esta estela no es la del 55 cuando mataron gente y se quedó tranquila en la casa. Esta estela y otras madres, mujeres, hombres, estamos de pie en la Argentina, estamos presentes, con exigencias, hay movimientos. Hoy pasa algo y nadie se queda callado. Y cuando las madres sufren la muerte de un hijo injustamente porque la policía les tiró, ahí formaron el grupo de las mujeres, las madres del dolor llamadas. Y las abuelas las acompañamos. Y las madres que están viendo cómo se arruina la vida de su hijito porque está con la droga, el Paco, que es lo peor, lo más dañino, que mata, están las madres del Paco. Y ahí estamos acompañándolas también. Porque lo más importante en los pueblos es tener las manos unidas. No importa que piense uno blanco y el otro negro o gris. Si estamos habitando el mismo suelo, la misma tierra, tenemos que pensar a ver en qué pensamos lo mismo para caminar juntos. Porque cuando nos quieren enfrentar es porque les conviene. La enemistad trae nada, no entendernos. Y hoy yo creo que está bien claro en el mundo quién es quién. Nadie quiere guerras, ni convencionales ni no convencionales. En la Argentina no hubo una guerra tampoco, ni sucia ni limpia. Hubo terrorismo de Estado. Cuando planteaban la teoría de los dos demonios, como que nuestros hijos eran terroristas y el gobierno también, mal les fue. Hoy está todo escrito, todo dicho, todo probado, de manera que ya no se le puede mentir a la gente. Yo creo que en esta vida que nos tocó vivir a quienes no pensábamos, teníamos otros sueños. Yo soñaba a esta edad estar en mi casa con los 14 nietos, con mis 4 hijos, la mesa completa. Ya Laura no está, aunque está presente, a mí me acompaña, la tengo. Pero ahora que encontré mi nieto la tengo más, porque la tengo a ella. Porque la genética, esto que traen de herencia de papá y mamá, no se borra con que roben un niño y le pongan otro nombre, lo críe un criminal o quien fuere. A mi nieto lo crió gente buena, pero no era su familia. Él tiene de papá y mamá, de su papá y su mamá, muchas cosas, sobre todo el arte, la música, es músico, muy buen músico, no es porque sea mi nieto. Y él tiene cosas de su mamá, parecidos físicos, pero también de los otros, los que nacen de adentro. Él dice la dialéctica de mi mamá y la música de mi papá. La relación es muy buena. Es un chico sano, bueno. Nos estamos conociendo. De agosto hasta ahora ha pasado muy poco tiempo. 36 años lo busqué. Yo le rogaba a Dios, porque cuando cumplí 80 años dije, 80, uy, pasé la barrera. Y ahora, bueno, apurarme. Y sí, pero nada, 81, 82, 83... Le decía, Dios mío, le decía, Dios, no me quiero morir sin abrazarlo, sin encontrarlo, tener completa la familia. Y Dios me escuchó. Y lo tuve y nos encontramos. Entonces ahora le sigo pidiendo a Dios que me dé bastante vida para seguirlo abrazando, porque le tengo guardado abrazo de todos los años buscados. Él se lleva muy bien con todos sus tíos, con su familia paterna, tiene una abuela maravillosa, más viejita, en el sur, la visita, nos visitamos, vamos construyendo una relación
mis hijos, sus tíos, Claudia que está acá, mis otros 2 hijos varones, son sus tíos que le hablan, le cuentan, lo encarrilan si quieren. Los primos son fatales con él, agarreros, cargosos, pesados, porque los Carlotos somos así, somos una banda, pero yo soy la abuelita. Le hago la pasta frola que le gusta, lo mismo, todo lo que puedo, hablo lo que él quiere hablar. No es muy cariñoso de agarrar, le digo, vamos a darnos un abrazo. Ese abrazo, esa fotografía que recorrió el mundo, es el primer abrazo que nos hicimos en público porque la prensa lo pidió. A ver, abrácense, decían los periodistas, abrácense, bueno, nos abrazamos. Y ahí nos dimos ese abrazo que no fue primero, hubo antes, el día anterior. Pero esta vida que ustedes jerarquizan tanto de esta mujer, es la vida de las mujeres del mundo. Yo les voy a decir algo que no es para molestar a los hombres, pero las mujeres somos más fuertes. Somos más fuertes, tenemos más resistencia. La mayoría somos duras. Se nos llamó el sexo débil, pero justamente para eso, para tenernos sometidas. ¿No? Claro, el sexo débil, a ver, a lavar, planchar, criar los hijos, esperame limpita y contenta, por favor. Y la mujer estaba reventada porque había trabajado todo el día, pero había que... Así nos decían las monjas a nosotros. Nosotros ya trabajábamos también, ya llegábamos cansadas, desafiamos eso de que la mujer... También queríamos tener presencia social, traer el sustento a la casa, desarrollar nuestra vocación. Yo siempre quise ser maestra. Y fui maestra. Y la tristeza de los hombres fue que los derrumbó moralmente porque no pudieron entender que le habían matado un hijo, una hija. Y que además de habérselo matado no sabe dónde está. Y lo buscó mientras tuvo vida. Y la mujer siguió empecinadamente. Yo creo que también hay que reconocer el valor de los hombres, porque ellos fueron los que asumieron quedarse cuando dijimos, yo salgo, no sé cuándo vuelvo, porque vamos a hacer un viaje de 2 meses al Canadá para contar en ese país qué pasa, porque hay gente solidaria, nosotros necesitamos solidaridad. Quedarse a cargo de la familia, quedarse a cargo de la casa y esperarnos. No hay cosa peor que esperar. Sobre todo si se sabe que a lo mejor esa persona no vuelve porque me podían haber secuestrado a mí o a las otras compañeras abuelas que también sus maridos los esperaban. Por eso un poco los rotulamos a los padres y abuelos de Plaza de Mayo como héroes anónimos. Ellos son nuestros héroes. Nosotros los cuidamos. Le dijimos, no vengan a la plaza, porque los van a secuestrar, porque el machismo de los militares es terrible. Ustedes van a ser los peligrosos. En cambio, nosotros nos llamaron locas. Déjenlas a las locas que caminen, que hagan la ronda, ya se van a cansar. Se van a ir a llorar a su casa, déjenlas. Pobres. Son mujeres. Yo digo, ¿habrán tenido madre? Porque, ¿cómo se equivocaron? ¿Cómo seguimos todavía gastando las baldosas? Por eso andamos con bastón, de gastar las baldosas, pero además también, y eso lo digo siempre porque nunca nos arrodillamos, nunca nos arrodillamos. Puedan venir un día, visitar nuestra casa en Buenos Aires, tenemos sedes de filiales en el interior, y verán que es una casa antigua, una casa de familia, no es una oficina. Ahí se recibe a los que vienen con sus dudas, se recibe al que viene a pedir ayuda, nos piden empleo, casa, salud,
se creen que tenemos la varita mágica. Estela, dígale a Cristina. Y me dan cartas que yo las mando. Pero ellos creen que uno tiene la varita mágica. ¿Usted qué puede? Claro, si pudo encontrar un nieto, ¿por qué no me va a poder ayudar a que tenga una casa? Es el sueño de todos. Y en esa casa reina la alegría. Somos mujeres, como eran nuestros hijos, militaban con alegría. El mantel que aparece y se extiende, aparecen copas y botellas cuando hay una buena noticia, que es un encuentro de un nuevo nieto, el nacimiento de algún bisnieto, de otro nieto que no es el propio, pero es el de otra abuela, un cumpleaños, un casamiento. Siempre estamos para festejar, porque estamos vivas, porque pudimos hacer cosas, porque nos vamos a ir de este mundo dejando algo, cosa que esa mujer burguesa, que era Estela o las otras, no hubiera dejado nada. Quizá buenos hijos, pero ella qué, si no salí a repudiar la muerte en el 55. Porque no me lo enseñaron. Bueno, después aprendí. Aprendí de mis hijos, aprendí de los compañeros de mis hijos y aprendí de otras personas que realmente se entregaron y se entregan a esta lucha. Y no voy a dejar de ir como no dejaron ninguna de las abuelas que encontraron sus nietos de seguir yendo todos los días con la rutina de levantarme temprano, tomar unos mates, se toma mate ya, tomar algo de desayuno, salir a Buenos Aires, hacer lo que venga, lo que hay que hacer. A veces vuelvo temprano, a veces vuelvo a la hora que me toque. A veces me hacen ir a actos realmente que son para jóvenes. Y yo digo, ¿qué hago yo acá? Pero me llamaron, voy, estoy. Y los jóvenes ven a una abuela que todavía tiene fuerzas y se animan. Y es lo que queremos, darles la seguridad que los queremos tanto que vamos a ir a donde ellos digan, a conversar, a escuchar su música, a estar. Y esa alegría no la vamos a perder porque encontrar 116 nietos es encontrar la vida, es romper con un proyecto siniestro, que era que esos chicos jamás se encontraran con sus familias. Nombres distintos, edades distintas, quién sabe dónde, con quién, cómo. Y ese proyecto fue único. No hay un país dentro de las dictaduras simultáneas que hubo en Latinoamérica, en la mayoría de los países, que haya tenido el plan de secuestro sistemático de bebés nacidos en cautiverio en su mayoría. Es Argentina el único país. No hay abuelas en ningún lugar del mundo, que hemos recorrido bastante, que busquen niños secuestrados por razones políticas. Otros secuestrados sí, por la mafia que vende niños, que trafica niños, eso existe. Pero por razones políticas, ideológicas, para criarlo distinto al papá y a la mamá, para hacer de ese chico como un botín de una guerra que no existió. Como decirle al que iban a matar, soy dueño de tu vida y dueño de tu hijo también. Era la ofensa a la humanidad. Por eso, yo les agradezco mucho estar hoy acá con ustedes, contándoles una historia que sé por la sensibilidad de este pueblo que no les es ajena, y para decirles que no hay que desmayar cuando uno tiene un objetivo, sino hacer con la perseverancia, la tenacidad, la porfía de todos los días un granito de arena. A la larga tenemos una montaña, y una vez que subimos, ¿quién nos baja? Nadie. Entonces, no hay edad, no hay tiempo, hay amor, hay paz, hay lucha y se puede. Gracias.
Estela. Un boceto preparado por una compañera artista para ustedes. A nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, la OMED, la Organización de Mujeres Estudiantes de Derecho, el Movimiento por Justicia Social, nuestros compañeros, estamos muy agradecidos por este privilegio de compartir con usted y los invitamos a todos y a todas a que nos acompañen a... Disculpen un segundo, sí, gracias. Para aquellas personas que deseen hacer alguna pregunta o hay dos micrófonos, hay un micrófono a cada extremo. Si pueden, por favor, acercarse en toda confianza, pueden aprovechar el momento. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos. Sí. Muchísimas gracias, profesora. ¿Alguien que esté interesado? Sí. Adelante. Me llamo Norma. Gracias, gracias, gracias. Estela, usted que puede, pida por la libertad de 3,5 millones de hijos de este país. Gracias, que Dios la cuide. No, adelante. Bueno, mi nombre es Wilma Maredo, soy egresada de este centro de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Yo lo que quisiera es pedirle a Estela que explicara un poco, porque mucha gente no conoce que las abuelas fueron las precursoras de las pruebas de ADN para determinar lazos sanguíneos entre nietos y abuelos, hermanos y tíos. Eso no existía, y si hoy día podemos identificar a una persona como miembro de una familia por ser el abuelo, el nieto o los hermanos, es gracias a la idea que tuvieron ellas. Abunde un poquito sobre eso si es posible. Bueno, cómo no. Bueno, la búsqueda de los nietos fue a ciegas, porque lógicamente cuando nos juntamos en grupos, decir, bueno, vamos a ver las fechas en que podrían nacer de acuerdo a lo que sabíamos del embarazo, y visitar las casas cunas donde llevan los chiquitos abandonados para verles las caritas y a ver si estaba alguno de los que estábamos buscando, una cosa ilusa totalmente, porque el niño se puede parecer a un abuelo y no al papá. Yo buscaba a mi nieto con la cara de mi hija y tiene la cara del padre. Entonces íbamos ahí, no nos dejaban mucho por suerte, pero era muy iluso. Fue pasando el tiempo, pero siempre con la esperanza de recibirlo en el hogar. Preparamos el bajoar, el espacio en la casa, uno se retiraba de su trabajo para... Pensamos que nos iban a dejar el bebé en la puerta o iban a tocar un timbre o alguien nos iba a llamar. Nada de eso pasó y seguimos mirando a los chiquitos en los jardines de infantes, los de 3 años también. Después lo de la escuela primaria, a veces nos hacíamos ilusiones porque alguna maestra decía, hay un nene que tiene características muy extrañas, es muy calladito, lo buscan en un auto, lo llevan, lo traen, es como un prisionero. Y ahí entonces íbamos a la escuela y una abuela detrás de un árbol sacaba la foto y la otra miraba. Nos disfrazábamos para hacer nos decían en la casa hay un policía que la mujer nunca estuvo embarazada y de golpe un día dice, este es mi hijo, ¿y de dónde? Vayan, y entonces tocábamos el timbre y decíamos, estamos vendiendo ropa de chicos de 5 años. Justo le da al chico, ¿no? Qué casualidad. Dice, señora, si necesita, bueno, a ver, venite. Y lo llamaba el chiquito y ahí la que sacaba fotos, aprovechaba. Todo eso era para ver, cuando íbamos a pedir que investigaran a esa gente, llevar la evidencia, pero una evidencia absurda. No había nada como seguro. Hubo algo como milagroso casi de que un día apareció un avisito en un diario de mi ciudad donde decía un padre que no reconoce la paternidad de quien dice ser su hijo, con los análisis de sangre de ambos, comparándolo, resultó que era el padre. O sea que la palabra sangre resonó
Y dijimos, caramba, claro, los papás de nuestros nietos no están desaparecidos. ¿Servirá la sangre de los abuelos, de las abuelas, de la familia? Vamos a buscar. No en Argentina había dictadura, salió al mundo, se fue a Francia, Italia, España, hasta Uppsala, Suecia. Y la respuesta fue, no conocemos, no se puede. En 1982, todavía seguíamos en dictadura, fuimos a Estados Unidos, en Washington y en Nueva York, nos dieron esperanzas. 83 hicieron un gran simposio en Nueva York con científicos genetistas y antropólogos forenses del mundo. Y la respuesta fue sí se puede. Con la sangre de la familia materna procesada y la sangre de la familia paterna, materna y paterna, por un método que se llamaba HLA o histocompatibilidad. Salvación, dijimos. Por suerte, en el 84 ya llega la democracia al país, vinieron científicos a la Argentina y en un hospital muy bien equipado se empezaron a hacer los primeros estudios y se funda un banco de datos genéticos. Muy precario porque no tenía ley, hubo que hacer una ley y luego la reglamentación de la ley. Y ahí empezamos a dejar todos los familiares nuestra sangre procesada a la espera. Luego llegó el progreso de la ciencia de la genética con el ADN. Entonces ya entre la incompatibilidad y el ADN la certeza es absoluta, y más que el ADN, y se sigue profundizando, hay diferentes ADN, el de la mujer, mitocondrial, el del hombre, es decir, todo que ayuda a dar seguridad a la respuesta. Ese banco, con una nueva ley, va a estar funcionando dentro del Estado Nacional, en Ciencia y Tecnología, un ministerio específico, y con gente sumamente capacitada, muchas de las que ya están hace tiempo, y ese banco responde a la justicia con certeza y a nosotros con un 99.99% de inclusión entre esa persona y esas familias. Así pasó con mi nieto, 99.99. Se encontró con la familia materna y paterna completa ahí. Porque de mi hija estaba, y del papá también, porque el papá fue encontrado los restos por el equipo de antropología forense, argentino, que es famoso en el mundo entero, y los huesitos, el ADN se extraen y fueron a parar al banco. O sea que fue muy rápido la respuesta positiva. Este es un único banco, no hay un banco similar en ningún lugar porque no hay, como dije antes, abuelas buscando sus nietos. Ahora hay muchas personas de otra edad, mayores a nuestros nietos, que se enteran que no son hijos de quienes los criaron y quieren saber quiénes son sus padres, pero no están en la franja etaria nuestra, no podemos ayudarlos y se está viendo la posibilidad de crear un espacio para que esas personas dejen sus datos, sus investigaciones y su sangre a la espera de conocer si pueden, porque algunos tienen 50, 60 años, ya la clínica donde nacieron no sale, no existe, los archivos se han destruido porque no se guardan archivos toda la vida en ningún hospital, y los que tenían a lo mejor algo que decirles ya no viven, pero hay que ayudarlos igual. La necesidad de tener la identidad es único. No se puede uno permanecer con indiferencia ante alguien que reclama saber quién es. Pero por ahora el banco nuestro es el único y ayuda mucho también en todo lo que es otro tipo de cuestiones científicas, como para operaciones, trasplantes, que hay que compatibilizar la posibilidad de un trasplante de médula, por ejemplo, ¿no? O de cualquier otro órgano cuando se dona. O sea que dicen que gracias a las abuelas la ciencia de la genética avanzó tanto. Entonces, eso es un logro argentino y un logro que está muy reconocido por Naciones Unidas. Yo he viajado
viajado para dejar en Naciones Unidas la información con gente también capacitada, científicos que han ido a contar esta historia porque es única, no existe en otro lugar y bueno, yo creo que va a servir para guerras también, ojalá que no existan más esas guerras que dejan tanta gente para ver si son o no los seres queridos que esperan las familias. Permiso, quería decir algo, que te vas a enterar ahora, mamá. Sí. Me acaban de mandar un mensaje de Argentina que Cristina, la presidenta, Sí. acaba de lanzar el billete de 100 pesos con la figura de las madres de Plaza de Mayo, el logotipo. El logo de abuelas y del reverso el código genético, que es el símbolo del encuentro de los nietos, ¿no? Y del Banco Nacional de Datos Genéticos, justamente que estabas hablando del tema genético. Quería compartirlo con ustedes porque mi hija me escribe llorando porque están todos muy emocionados porque sacaron este nuevo homenaje en Argentina. Bueno. A mí me llamaron por teléfono de la presidencia hoy y yo le dije, ¿dónde estaba? A miles de kilómetros, no puedo, porque no, la presidenta va a hacer unos anuncios muy importantes, le quieren que estés, porque me sientan en primera fila como si yo fuera un personaje, ¿no? Y bueno, yo ahí me siento, porque me siento reconocida, es bueno para que se sepa, pero no sabíamos que iba a anunciar la presidenta. Han ido otras abuelas seguramente, con las madres también y otros organismos de derechos humanos a participar de este acto en la Casa de Gobierno, sin saber que anunciaban. Ahora estamos en los billetes. ¿Cómo van a sufrir los que juntan plata? Ahí se va en casa de todas. No van a querer ni ver, hasta en los billetes están estas viejas locas. Muy bien, qué buena noticia. Buenas noches, doña Estela. Felicidades por ese gran honor, usted se lo merece a nombre de todas esas abuelas y todas esas madres, y me siento orgulloso a nombre de mi país, Puerto Rico, felicitarla y que sea en nuestra tierra que reciba esa noticia. También quería preguntarle, porque gran parte de los que estamos aquí o hemos estudiado o estamos estudiando Derecho, y usted hablaba de su despertar en términos de comprometerse, y a nosotros la gente nos va a venir a pedir justicia. ¿Cuál es su recomendación o sus recomendaciones para que estemos con los ojos lo suficientemente abiertos para poder distinguir la injusticia y no hacernos de la vista larga como la gente que usted nos habló en la conferencia? Gracias. Bueno, es muy difícil dar certeza en lo que uno pueda aconsejar, entre comillas, porque cada país tiene su propia historia, tiene su identidad propia, tiene sus formas de resolver. Nosotros cuando vamos a las universidades y se forman, bueno, los futuros abogados, los futuros periodistas, lo que les decimos es que sean sanos, honestos, que no se vendan, que no los compren, que puedan resolver por lo que han estudiado con ética, con moral, que eso es lo más sagrado que tiene un hombre, la vida moral, la vida sana. Quizá a los estudiantes se los puede formar en ese sentido para que sean buenos abogados defensores de la ley, de la libertad y de lo que desea un pueblo. Pero el pueblo es el que tiene la fuerza. El soberano es el pueblo. El que está en el gobierno está nombrado por el pueblo. Entonces, si el pueblo se moviliza, si el pueblo se junta, si el pueblo demanda a nivel interno y externo, porque hay que salir al mundo y propagar lo que quiere un pueblo, las cosas se consiguen. Por eso yo les digo
digo que hay que movilizarse porque se puede. Hay que movilizarse y siempre cuidando la vida, ¿no? Porque nadie quiere violencia, insisto. La violencia no sirve porque genera más violencia, genera respuestas y después los que les conviene que eso pase dicen, ven lo que hacen. Si no, es como horadar la piedra, esa gotita que todos los días hace el agujerito en la piedra. Saber abrir los brazos, no negar al que quiere venir a ayudarnos, recibirlo, no encapsularse, esto es mío, lo hago yo a mi manera. No, pensemos todos juntos. Y como yo dije, viven en el mismo país, vivimos todos en una tierra querida, hemos nacido ahí, queremos lo mejor. Me duele a mí pensar que escucho todavía acá en este país, somos una colonia. No tiene que haber más colonias. Nosotros tenemos las Malvinas que la estamos peleando con la ley en la mano, con la paciencia, el diálogo. Abran el diálogo, tengan presencia en Washington, en la Comisión Interamericana, en la OEA, que es ahí donde está el representante de cada pueblo de Latinoamérica. Vayan a Naciones Unidas, en Nueva York, que lo tienen más cerca, en Ginebra, ahí están los pueblos del mundo, que los escuchen con sus delegados y que digan con argumentos válidos que ustedes quieren ser un país soberano. Los van a escuchar, no son muy rápidos en sus decisiones, y la burocracia existe ahí también, pero los van a escuchar y se van a solidarizar y entonces el clamor ya no va a ser de un solo pueblo, de todos los que van. Nosotros vamos a estar con ustedes, seguro. Seguro. Informar a no conformarse. Y bueno, si estamos bien como estamos, no estamos bien. Es como que a uno la tengan encerrada en una jaula de oro y le den de comer caviar. No está bien nadie en esa condición, porque es ser libre, nacieron libres y no dominados. Por más que el dueño domine bien, ninguno que domina es bien. ¿No es cierto? Más que consejos, porque no soy la sabia de esta historia, sino el compromiso argentino de acompañar las demandas de ustedes, donde ustedes las hagan. Ahora con este lazo de amistad, con estas maravillosas mujeres y hombres que componen este grupo que nos ha invitado, ¿no? Redes de esperanza y solidaridad, fíjense ustedes. Pero bueno, la invitación era por la lucha de la mujer. Acá hay mujeres maravillosas, no tengan la menor duda. Y alienten a la mujer a que tenga voz y voto en esta historia y van a ver cómo se van a unir los hijos de esa mujer, los parientes de esa mujer, el marido de esa mujer y la sociedad en su conjunto. Tengan fe y avancen y cuenten con nosotros. Gracias, señora Estela, porque nosotros los que creemos en la justicia social, nosotras y nosotros, todas y todos, nosotros creemos y trabajamos, y mucha gente piensa que estamos viviendo en utopía, pero usted nos acaba de enseñar que es nuestro proyecto de vida, así que gracias.